Hola, Hola, Carpe Carpe Diem. Diem. Hola, buenas. Hola, causa, hola, causa. Hola, hola, hola con todo. Wow. Carpe Diem, ¿de qué te gustaría hablar? Y a mí me gustaría hablar de un tema muy importante. Por ejemplo, lo que no me cuadra es esto que prácticamente cuando uno va a analizar la escritura, en Lucas 4, según ya uno ha leído, el diablo prácticamente cuando le tenta a Jesús, le ofrece todos los reinos. Ya, entonces más o menos para cortarla, sabemos que todos los estados, que el diablo gobierna mediante todos los estados. Entonces, ¿por qué la Iglesia Católica está unida al comunismo? ¿Por qué es comunista? ¿Qué? ¿Qué tenía que ver? ¿Qué tenía que ver? A ver, no, ¿Cómo llega una pregunta a antes de que se otra? rían, antes de que se rían, por favor, Pero Carpe Entendamos la Diem, pregunta. antes de que prosigas, porque Corta ese acabas audio, de lo voy a sacar poner de tono de terriblemente llamada. de contexto un versículo bíblico, porque número uno, ese versículo nunca da a entender que el demonio tiene potestad sobre los terrenos de la tierra. De hecho, todo lo contrario. Cuando el demonio le ofrece todos esos reinos a Dios, a Jesús, Jesús le responde, y la Biblia dice, no tentarás a Dios tu Señor. O sea, número uno, ahí Cristo se está proclamando como Dios frente al demonio y le está diciendo que no lo tiente. Entonces, nada que ver. sí. Y número dos, ¿de dónde sacas que la Iglesia Católica es comunista? Y porque el Papa Francisco es comunista, siempre cuando le hacen ¿De una dónde, entrevista, güey? ¿De dónde? No, déjame espérense, hablar, espérense. déjame hablar, pues. Pruebas. Si no vas a Ahora, escuchar, ¿cómo vas a luchar por entender? los más necesitados y no apoyar a los que No, oprimen a los déjalo demás y ser desarrollar, por comunistas. favor, Romano, porque luego se van diciendo que no los dejamos hablar y eso. ¿De dónde? A ver, No, por favor. es mi pregunta, el Sí, apoyar es a que los ¿de más dónde sacas que el necesitados Papa Francisco fue y hablar comunista? en contra de los que oprimen a los demás y ser comunista. Quiero saber, quiero que me cites ya sea o la entrevista o el comunicado en el que el Papa Francisco afirma ser comunista. Claro, no lo afirma directamente, pero habla del tema, digamos, cuando le preguntan de la justicia social, él habla, cuando un periodista argentino le entrevista y hablaban mal de Milei y él le dice, Ahora, hablar mal de mi ley es ¿Y ser hablar mal de comunista. mi ley te vuelve comunista? no, no, pero déjame desarrollar. Así el periodista le se refería a Milei, entonces el Papa le pregunta, ¿cómo se combate? Y el Papa le dice, con la justicia social. Y sabemos que la justicia social y todo ese discurso viene de los comunistas. Así todo comunista trae ese discurso para engañar al pueblo. Ya esa es Oye, una prueba. Sendero, Otra vamos a darle de prueba. comer a los pobres. No, comunismo. Comunismo. Entonces, no, otra. Todos los comunistas, como Fidel Castro, Aún y no es todos esos, comunista. han ido donde el Papa y el Papa no le ha censurado, así nunca le ha dicho nada, así. Sí, el Porque el Papa le va a Papa no sacar a es patadas. político. De hecho, no sé si recuerdas, pero incluso en el funeral del Papa fue Donald Trump. Y también líderes espirituales A lo mejor musulmanes. Donald Trump es comunista, ¿no? Me imagino. No, es que es comunista, porque hizo una cosa igualitaria para todos y es sacarlos de Estados Unidos. Sí, es que, a ver, Carpe Diem, que el comunismo se adjudique número uno, el comunismo nunca se ha adjudicado el discurso de justicia social. El discurso de justicia social está desde los tiempos de Jesucristo. ¿Sí? ¿Qué es la justicia social? El abogar por el más necesitado, por los enfermos, por los que no tienen. Eso es la justicia social. ¿Sí? Entonces, no es un discurso monopolizado por el comunismo. Entonces, Eso es lo que le engañan a la gente. Así, los socialistas le engañan a la gente con Se este me olvidaba que Che Guevara estaba en la Una época de Jesús. pregunta, ¿puedo hacer una pregunta? Carpe Diem, ¿te has leído algún libro de Karl Marx? Me imagino que vas a citarlo a él, ¿no? claro, lógicamente que es el padre del comunismo. Por eso, ¿qué libro te ¿Has leído el leíste? manifiesto comunista? Lógicamente, rápidamente, no es que ¿Pero te has leído el manifiesto ¿Pero te comunista o no? leíste o no? ¿O es que lo viste en un video y no, no, pues sí, lógicamente que uno lo da una lo has revisada. leído? ¿Y Pero cuáles son darle los una pilares del revisada no es comunismo? leer el índice. Bueno, por ejemplo, uno de los puntos dice de que ellos proponen es siempre ir contra la propiedad privada, el tema eso de la igualdad. Eso está completamente equivocado, porque la Biblia no te dice que somos iguales. Ya, ok, y eso también lo menciona el Papa, porque, por ejemplo, si yo digo que alguien es comunista, como tal debería afirmar los pilares que tú estás mencionando. Entonces, no creo que alguien diga, bueno, yo quiero realizar justicia social, que sí, pues obviamente Karl Marx no sé, no instituyó el término justicia social, eso, como lo menciona el emperador, fue desde hace mucho tiempo, y la mayoría de esos términos que tienen muchos conceptos que son sociales, a menudo son por jesuitas o son por otros sacerdotes también que lo mencionan. No es, o sea, Karl Marx no inventó la palabra justicia social, si eso te refieres, Carpe Diem.
Y aparte que no creo realmente que te hayas leído el manifiesto Es que comunista. ahora cualquiera que Por busque eso, una justicia social va a ser comunista. un punto te dice, no, pero igual tiene las características. Por eso te digo, el Estado. ¿Cuáles son las características que mencionó el Papa que son Por eso, comunistas? por ejemplo, una de las características es eso que hablan de la igualdad. Todo comunista habla de la igualdad, No, pero que yo puedo hablar de la todo- igualdad y no necesariamente soy comunista, Y carpe diem. otra habrá. A los ojos de Dios todos somos iguales, dice la escritura. Y porque justamente hay un papa, no me acuerdo uno que va a venir, Robert, ese por ejemplo él está en contra, porque le invadieron prácticamente a la religión católica, le están invadiendo los musulmanes. Y estos los otros. ¿Qué tienen que ver los musulmanes con los comunistas? La religión católica está siendo invadida por los musulmanes. O sea, los Sí, claro, musulmanes porque están los invadiendo el musulmanes catolicismo. ¿Cómo? ¿Comunistas? Escúchame. En De Europa, hecho, Carpe Diem, si supieras en un Europa- poquito de historia, sabrías que gracias a la religión católica no eres musulmán. yo estoy hablando a la actualidad, Vale, ¿en qué nos han invadido los musulmanes? Y Cuéntame. porque en Europa hay muchos de estos Sí, porque el musulmanes, Papa es el presidente de Europa, ¿no? inclusive, pero Europa es cristiano, lógicamente es cristiano, el mundo cristiano. Entonces, Católico, los ¿no? musulmanes, Claro, pero el Papa es el rey de inclusive en Europa, ¿no? Inglaterra, El Papa puede sacar a los musulmanes cuando se le dé la gana, ¿no? en Inglaterra, en muchos Inglaterra es países, anglicana. y bueno, pero igual es el mundo cristiano, está en Estados Unidos. ¿Y qué tiene que ver el Papa con No, los pero es que anglicanos? lo que pasa, Carpe Diem, tú subiste aquí afirmando cosas que poco a poco pues estás como que yéndote por otro camino. Tú afirmaste que el Papa era comunista, o que la Iglesia Católica como tal era comunista, pero no le estás pudiendo sustentar. ¿Desde cuándo ¿No hay quieres unidos meterlo en saliendo Estados una vez? Unidos? La mejor sustentación es porque el Estado está unido a la religión católica y el Estado es el No, anticristo. hay muchas ¿Qué? uniones que se separaron de la iglesia. El Estado A ver, maligno. no. Es que para empezar, se nota que no sabes tampoco ni una piola de comunismo. Una característica fundamental del comunismo es que se distingue por ser ateo. Entonces, cuando tú estás afirmando que una institución religiosa está ligada al Estado, como lo es en el caso del Vaticano, ¿sí? Se te desmorona la idea de comunismo. Y si no me crees, solamente ve la persecución religiosa que hizo Stalin. Pero No, eso yo lo tengo claro, pero por eso te No, al digo, parecer no, discúlpame. últimamente- Al parecer apenas te estás enterando. y bueno, si el comunismo va contra las ideas de la Iglesia Católica, por eso te digo, ¿por qué se ha acercado tanto este Papa Francisco? Y seguro te falta investigar a vos, porque deberías saber de lo que yo estoy hablando. Sí, porque ahora el ir contra mi ley es ser comunista, Carpe. Ya, ¿por qué entonces Milei le dijo al Papa que era comunista? ¿Y a mí qué me importa que diga mi ley? Pues no sé, y ni siquiera Milei debería ser así dijo- porque Milei es judío. dijo que Y, era y un judío. día- Yo le puedo decir, a ver, Milei le puede decir a Elon Musk neonazi y eso no va a volver a Elon Musk un neonazi. De hecho, ¿Sí? No digan la palabra. Milei puede decir lo que quiera de quien quiera y eso no lo vuelve ley. Eso no lo vuelve verdad. ¿Qué es Milei? Milei es un político populista de la extrema derecha. Igual de cansino que los políticos populistas de extrema izquierda. No porque un político abra la boca sobre otro o sobre otra entidad pública lo vuelve verdad. Lo vuelve verdad cuando lo sustentas con hechos. Sí, pero tiene El Papa es comunista, pero El ¿por qué? único- Ahí tú me tienes que demostrar que el Papa ha abordado temas de la abolición de entidades como la propiedad privada, lo cual, ojo, no ha hecho. De hecho, la Iglesia Católica es la principal promotora del derecho romano, y en el derecho romano está la figura ¿de qué? De propiedad privada. Sí, pero igual se Gracias a la Iglesia Católica, hoy en día en comunismo se ha Occidente comido tienes todito, se derecho ha romano. infiltrado en todo lado. Ay, Dios mío. Por eso ahorita si es que viene el Papa Robert, él es el que recién va a luchar. De ahí si viene otro Papa así, Yo creo que no estamos, yo creo que aquí nadie está a favor del comunista, ¿no? Si no lo bajaríamos ahorita. O sea, no es que amamos el comunismo, no nos gusta y de hecho lo criticamos. Sin embargo, pues no puedes echarle la culpa al Papa, ni mucho menos decir que el Papa es comunista. Ahí sí cometes un error grande. pero Mira, en Argentina todos saben, pero- ahí en pero yo Argentina quisiera saben todos que el preguntar- Papa tiene afecto con el Amigo, comunismo. Carpe, tengo una pregunta, digamos, muy básica con respecto a lo que tú nos dijiste. Ajá, te ¿Cuál es escucho. la tesis? ¿Cuál es la tesis esencial? ¿Cuál es la cosa, la sustancia para que uno diga esa persona es comunista? O sea, ¿qué es lo que hace comunista a un comunista? Es algo muy específico. Y porque, lógicamente, porque está el comunismo está yendo en contra de la religión. oye, no quiero No, meterlo saliendo cuando una vez. vos te afinas, eso no De es. hecho, y cuando Eso vos no, te eso no es. afinas, ¿Cuál es cuando la vos- tesis esencial del comunismo, Cuando Carpe? vos te Porque afinas, tú dijiste cuando- que el Papa era comunista, entonces el Papa tendría que haber sustentado esa tesis. ¿Cuál es la tesis esencial del comunismo? Por lo menos desde el manifiesto comunista de Marx y Engels. Claro, por eso te digo, lo que comparten es eso del engaño a los pobres, que le engañan a la gente. Pero es que aquí nadie está a no, favor Carpe. del comunista, Carpe Diem, del comunista, No, del comunismo, hace perdón. tiempo no escuchaba estas maravillas. Pero no te preocupes, mira, Por Carpe, eso digo, Carpe, les falta, te lo les falta prometo. profundizar ustedes ahí. Pero a ti te Yo han leí el engañado entonces manifiesto. haciéndote pensar de que el Papa es comunista.
No, yo soy libre pensador y yo me doy No, cuenta. todos dicen Ah, eso, ya soy es libre libre pensador. pensador, No, con razón. miraste ¿Con un quién video se en están YouTube. afinando? No, Carpe Diem, no sucedió eso. Tú Todos los miraste un video en comunistas han TikTok ido y al a lo Papa mejor te pedirle llamó la mucho la bendición. atención, pero eso no es un pensamiento libre, Carpe Diem, porque si tendrías un pensamiento libre y todo eso, tendrías pruebas para poder sustentar lo que acabas de decir. Y no, Bueno, no nos das ninguna incluso prueba. hay un video Es más, donde creo Evo que ni siquiera Morales te has va leído el y libro le y ni da siquiera puedes el responder la símbolo pregunta que te ese, está le haciendo regala. Sendero. No estás respondiendo la pregunta que te hizo Sendero. No eres un No te- pensamiento, un pensador libre, eres lo mismo. Oye, por si Carpe, acaso, no, poca broma, ¿qué Pero nivel como académico tienes? obviamente En, Carpe en menos, en menos de, A en esta menos de altura, 30, en menos de todos 30 ustedes deberían segundos. saber de que el Estado y lo dice un papa, pero no sé cuál, pero ya lo voy a buscar. Él lo dice cuando dice, el diablo no es tan burdo, dice, para hacerse adorar directamente, sino que usa, dice, el Estado. Ese papa sí combate Y a mí esas que me ideas, interesa eso. pero, pero lógicamente, y porque el Estado, el mismo papa está diciendo que el Mira, Estado es, Carpe, ¿tú me puedes escuchar 30 segundos? ya, Mira, te lo la- explico, te lo explico, Carpe. La tesis esencial sobre la cual descansa el comunismo es que hay una lucha de clases entre los burgueses y la clase obrera. ¿Cuál es el sentido del comunismo? Que haya una dictadura de la clase obrera, es decir, que se inviertan los roles. Para eso, ¿qué es lo que toca hacer? Hay que tomarse los medios de producción que están en manos del capitalista. ¿Para qué tomarse esos medios de producción? Pues para redistribuir el poder. Eso en términos, te acabo de sintetizar todo un texto, más o menos unas 80 páginas en esas premisas. Es lo que sostiene principalmente, es lo que se sostiene en el manifiesto comunista. Ahora lo que tú me tienes que decir es, ¿cuándo el Papa Francisco, en qué entrevista, en qué publicación, en qué encíclica el Papa Francisco ha promovido la lucha de clases? Porque tú dijiste que el Papa era comunista. claro, tiene afinidad bastante. Así todo, esto digo, yo no sé si ustedes se han informado, porque hay muchos que periodistas y todos que saben que Menciona uno, ni afín menciona con uno. el comunismo. menciona uno. Menciona uno. Pero antes de que se vaya otra pregunta, o sea, si tú eres honesto, Carpe, que yo estoy seguro que lo eres, Carpe, respóndeme a mi pregunta, te lo pido, por favor. O sea, indícame cuándo el Papa ha sostenido que es necesaria una lucha de clase y tomarse los medios de producción. ¿Cuándo el Papa dijo eso, Carpe? Bueno, por eso te digo, bueno, ese es una de los puntos del manifiesto comunista, directamente que no lo haya dicho No, todos los es puntos, la tesis, pero, es la tesis que descansa pero, y que ayuda a todas las premisas del manifiesto. pero lo que él repite es eso por eso cuando le dice el periodista, dice, no, es que hay que combatir con la justicia social, dice él. No, Carpe, ¿ves que no estás siendo honesto? Claro, O sea, te acabo de decir que la tesis es que hay una dialéctica entre las clases y que es necesario tomarse los medios de producción. O sea, la dialéctica de clases y la lucha de clases son los principios del comunismo. Y tú no me respondiste jamás de cuando el Papa dijo eso, porque ya te lo digo yo, estoy seguro que nunca lo dijo. ¿Ves? lógicamente, que ese punto, no, pero La lógicamente que dentro justicia de la social, igualdad y eso la sí. justicia social es un principio del humanismo. El Papa Francisco era un humanista. ¿Me Sostenía que no permites era un poco, necesario un por sistema favor? económico que avalara la pobreza. Eso ¿Me, no tiene nada que ver con el ¿Me comunismo. permites un poco, Carlos? Crepe, para que entiendas poquito, nada más poquito, y no te vayas con tu adoración a mi ley, ¿sí? Si tú investigas qué es la justicia social, te vas a dar cuenta que la justicia social es el principio moral y ético en el cual se aboga por una igualdad de derechos entre todos los individuos. Eso no es comunista, eso es un principio básico del derecho romano. Y Como, bueno, espera, Crepe, como bien te lo ha dicho Sendero, todo el comunismo se sostiene sobre la premisa de la lucha de clases, que desaparezcan las clases sociales, que los obreros tomen poder de las líneas de producción. Todo eso es comunista. En ningún momento el Papa o el Vaticano o la Iglesia Católica ha defendido eso. Lo único que dice el Papa es ayudar a los pobres. Y eso no tiene nada de comunista. El propio Jesucristo decía De hecho, que no hay ayudar peor a los enemigo para el pobres. cristianismo que el comunismo. De hecho, De hecho, el mismo Y si estás Papa en, dijo y si estás en no era contra de comunista. ayudar a los menesterosos, pues estás en contra de Mateo 25, mi querido amigo. ahora, que tú digas que es que los musulmanes, que no sé por qué entraron, entró el tema de los musulmanes entrando a Europa, yo te pregunto, ¿qué hubiera hecho Jesús al ver personas de diferentes, que sí, de diferentes religiones, pero en estado de necesidad? ¿Les hubiera negado la ayuda? Porque discúlpame, si tú crees que negarle la ayuda a aquel que la necesita es algo muy cristiano, perdóname, Crepe, pero entonces tú no has entendido el evangelio. es que eso es otra cosa. Por ejemplo, Jesús lo que denunció es la corrupción. Y los árabes, esta gente también tienen afín al comunismo. Jesús no predicó, a ver, yo te esos, pregunto, yo te esos pregunto, iraníes, ¿Jesús a quién le predicaba? ellos Crepe, también están Crepe, Los afines. musulmanes, Crepe. la mayoría se rigen por la ley Zaira. ¿Cuál comunismo me estás diciendo? De hecho, los musulmanes son los menos comunistas, pero bueno.
musulmanes, los que controlan el capital principal, los que tienen Los que el controlan el mayor. petróleo, sí, sobre todo. La donde mayoría, está Dubái. la mayoría tienen un sistema de islamismo político que mezcla y política con la ley Zaira, con la ley No, sobre musulmana. todo, Romano, porque Dubái es la ciudad más comunista del mundo. Sí, Dubái Como las con 80 propiedades privadas y un Camaro en cada Es esquina. que el Burj Khalifa no lo entienden, tiene la bandera comunista con la luna y la estrella encima. Claro. No, pero a ver, Bueno. ¿Y por qué está unido entonces a la liga ya? ¿Y por qué están unidos a la liga de los BRICS? ¿A cuál liga? A los BRICS, pues con Cuba y... A los BRICS también son capitalistas. China es lo más, bueno, tiene algunas leyes comunistas, sí, pero es capitalista en su mayoría. Y Tiene a uno de- Irán está mandándole a y Maduro... ¿sabes el también quién está con petróleo. los BRICS? También está Brasil, también está Rusia, etc, etc. Y Pero Rusia Próximamente también, México. Rusia también es comunista, es lo mismo. Rusia no es Rusia no es comunista. La Rusia ya no es comunista. ¿Y quién patrocina a Maduro? Carpe, a ver, Carpe. Maduro Ya tampoco mezclado, es comunista, escucha, por Carpe, si. no, escucha, Ya escucha. mezclado. Escucha, El Carpe. capitalismo No es comunista. con el comunismo es otra Carpe, cosa, o socialismo es lo mismo igual. Carpe, Es- Carpe, es- por si no lo sabes, la URSS, la Unión Soviética, tiene más de 30 años disuelta. ¿Sí? Bienvenido al siglo XXI. Ya no existe la URSS. Y Rusia no es, y Rusia no era la URSS, Rusia era Bielorrusia, Ucrania y entre otros países que eran antiguamente soviéticos. Rusia no era la URSS. Ni ¿Te siquiera has la dado URSS cuenta? era comunista, tenía un marxismo-leninista que era otra. Exacto. Era un Pero comunismo modificado son por las Lenin. mismas ramas igual, son las mismas vertientes igual. No es lo mismo el Por marxismo-leninista eso que el es que marxismo Putin- clásico. Putin le patrocina a todos estos gobiernos de acá socialistas, a Maduro, a Carpe, Fidel, a ¿tienes todos Rusia ellos. Espartano de tampoco pura es curiosidad? socialista. Ay, Dios mío, Todos esos tienen la Maduro ideología. no es comunista, Carpe. Él es un dictador y es un apropiacionista. Si fuera socialista no haría tantos viajes. De hecho, en Venezuela Es lo mismo, el un comunismo, partido izquierda y comunista. socialismo es lo mismo. No, Ok, explícalo si es lo mismo, dame sus definiciones. Es lo mismo, es lo mismo. Es que Definiciones de cada uno y dime si es lo mismo. Compáralos entre sus definiciones. toda esa ideología vino desde de Cuba. ¿Y quién le ¿cómo que financió? No, desde Cuba? Si No, 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 no era ¿cómo cubano. esa idea, Carpe? Todo El comunismo esa- viene del marxismo y el marxismo es de Alemania porque viene de Karl Marx. Eso No, ya, o eso sea, ya el te dije al comunismo principio, tiene ya su todo, desarrollo toda esa línea viene de ahí. Ah, sí, me equivoqué, perdón. No solamente de Karl Marx. Todos ellos leen el manifiesto comunista y todo lo que ellos hacen, lo que hicieron en Cuba. Ok, todos ellos leen el manifiesto comunista. Tú lo dices, eres comunista. Es aplicar todos los puntos, los 10 puntos que dicen el manifiesto, lo aplicaron ellos. ¿Lo aplicó quién? Maduro, No. eso. ¿Y cómo pasamos de Maduro al Papa? ¿Y cómo pasamos del Papa a Maduro no ha Jesús? podido aplicar un comunismo ni lo podrá aplicar nunca porque es utópico, no se puede. Y porque el Papa debía condenar eso y nunca condenó, al contrario, le dio Porque ya no ¿Cuándo, están cuándo va a entre condenar nosotros. Maduro si condena la dictadura? Ay, señor, Dios mío. Dios mío. todos estos gobiernos que te estoy mencionando, Carpe, como Fidel, Carpe, como, ¿sabes qué fue? ¿Qué como dijo? Maduro, todos esos han ido donde el Papa y ese siempre nunca les Sí, dijo Milei nada. también. Ahora Milei fue al funeral del Donald Papa. Trump también. Oye, de hecho te voy a dar De una hecho, se cosa, arrepintió Carte. de las Discúlpame, cosas Teofanía. que le dijo a... Milei fue al Teofanía. funeral del Sí, Papa y pero- estaba llorando. Teofanía, permítame un poquito. ¿Sabes que Milei, después de que sí, muchas promesas de que no vamos a hacer intercambio con China, porque si el comunista terminó aceptando los cambios internacionales con China, también con Rusia? No sé no sabes si estás tan informado, pero los aceptó al final. Es que lógicamente que la lógica de mi ley es comerciar, no es por ideología. En el No, pero comercio, sí era por ideología en sus elecciones, porque dijo de que no iba a hacer, aunque necesitara de China, no iba a hacerlo. Y adivina qué, lo hizo. A él lo asesoraron. Por eso digo, mi ley, él se basa por el comercio, por los números, él no por creencias, él no se basa. Por eso es lo que volvió a hacer. Si a él le va a ir bien negociar con un país con el que sea, él no tiene problema. Y el tema es Aquí el cuando fracaso del sistema educativo. se siembran No, las ideologías. precisamente el éxito de Milei también, porque capturó personas como tú mediante su discurso incendiario y cuando llegó al poder se dio cuenta de que no podía gobernar solo, sino que necesitaba cooperar y negociar con países. Con países No, que básicamente, no. desde los cuales caricaturizó, porque él no es ningún imbécil y él ya sabía de antemano que China no sostenía un comunismo a ultranza, sino que tiene un sistema más bien de asociación entre un partido comunista, pero con un enfoque claramente capitalista. Lógicamente, así. China mezcló, pero tiene mezclado igual. La final, Entonces, ¿por qué dices que China es comunista cuando no es comunista? porque es la misma ideología. Sí, son los que Ay, señor. ellos son los que Entonces, patrocinan a Maduro, patrocinan a todos estos. ¿Y qué me Ok, importa Maduro a mí? patrocinan a Maduro. ¿Sabes qué? Bueno, Esto no lo pero vamos a hacer todos esos político. ¿Por qué movimientos- ¿Cómo pasamos de esto? O sea, Los países Maduro cuando no es entra comunista. uno de izquierda siempre se endeuda con China. Por ejemplo, Argentina, cuando estaban estos peronistas. No sé si sepas que todo el mundo está endeudado con China, ¿no? En algún aspecto. sí. Bueno, por Y eso más Además, Estados estamos Unidos, endeudados ahorita con todos, que... de hecho. Sí, de hecho. bueno, porque tiene esa influencia, lógicamente. Eso se meten, se infiltraron en todo. Carpe, Sí, es que pusieron un panda roll en mi esquina y eso es espionaje e infiltración.
Claro, Válgame lo que Dios, pasa es que válgame Dios. falta empaparse de todos esos temas. ¿Tú crees que un restaurante ¿Cómo no chino van a es saber que espionaje? la religión que están profesando Vale, El está chifa de también, mi casa es Carpe, comunista. con el Estado? Carpe, tú nos dices que nos hace falta empaparnos sobre estos temas de Lógicamente, porque política. Jaula ¿cómo no Marx. Claro, claro, no te vas a entiendo. saber, no por vas a favor, saber que indícanos. Ok, te desde el lo acepto, momento que la iglesia se te lo unió con el acepto, Estado? te lo, ay, No, te y lo tú acepto. tampoco sabes, mi Por estimado, favor, no sabes nada. por favor, dame las fuentes para poder empaparnos. ¿Qué nos sugieres para poder, a qué especialistas debemos acudir? Ya, por ejemplo, te voy a dar que escuches ya a Jesús Huerta de Soto, puedes Ah, escuchar. la madre, ¿ves? Ya, ¿Y quién es ese pana? ¿Quién lo conoce? Eres de Perú, ¿verdad, Carpe Diem? ya, a Jesús Huerta de Soto es Pero español. eres de Perú. No se le importa de donde sea, le importa No, la pregunto porque pregunto por eso. Porque aquí en Ya, Perú es muy conocido este señor, sobre todo. Déjame adivinar, un conspiranoico. En Perú. Mira, No, no antes es un de escuchar- conspiranoico. Él es español, Jesús Huerta de Soto. Mira, antes Sí, de sí, escuchar a un sí. ridículo con teorías loquitas, escuchemos directamente lo que el Papa dijo de Venezuela. Sí, a ver, permítanme un momento. Lo que pasa es que aquí en Perú y en varias partes de Latinoamérica tienen, como lo mencionó el emperador, ¿no? Tienen, digamos, su nueva deidad, o no sé cómo llamarlo, pero con Un ídolo. Bueno, sí, porque literalmente yo estoy segura que, es más, eso se ve mucho en Perú, ¿no? Bueno, eso es lo de la extrema derecha. Las personas que están en contra de la izquierda piensan que Milei es el héroe, ¿no? Del héroe que está en contra de, no sé, del aborto, y cuando ni siquiera ha hecho eso en Argentina, o está en contra de muchas cosas que la izquierda, pues, quiere en este caso instituir, pero pues Jesús Huerta también es un aliado de pues, este tipo. Entonces, todo lo que diga, todo el aliado de Milei, pues Carpe Diem le va a dar la razón. ¿Me regalas 2 minutitos? No, Eso es un hay sesgo. un tema que le ¿Me regalan explica. 2 minutos, por favor? Escucha, No, Jesús Huerta de Carpe, Soto. mejor tú escucha lo que dijo el Papa Francisco a Nicolás Maduro. Una foto de una parte del texto fechado el 7 de febrero del 2019, donde se lee que está dirigida al excelentísimo señor y no presidente Nicolás Maduro. No, presidente, no lo está reconociendo. Recuerda los repetidos intentos de mediación solicitados por Maduro y realizados por los sede en los últimos años para tratar de encontrar una salida a la crisis venezolana. Además, el diario del Papa reitera la necesidad de evitar cualquier forma de derramamiento de sangre. El portavoz interino del Vaticano, Alessandro Cusparelli, no ha querido comentar, tampoco desmentir lo que consideró la publicación de la carta privada del Papa en el Papa. Desafortunadamente, todos fueron interrumpidos porque lo que se había acordado fue seguido por gestos concretos para implementar los acuerdos. Opositores a Maduro en Venezuela aseguran que el Vaticano tampoco reconoce al régimen madurista, ya que en la carta enviada por el Papa a Nicolás Maduro no lo llama presidente. Las reacciones hasta los dice la fila de Oliver Fernández en Caracas. Oliver, buenas tardes y adelante. Hola, buenas tardes, gracias por este contacto. Diputados a la Asamblea Nacional aseguran que esta carta del Santo Padre también es una crítica al presidente Nicolás Maduro por incumplir con el pueblo venezolano. Veamos. La Iglesia intermedió al principio para lograr un diálogo en el cual nosotros asistimos, por cierto, y en el cual creíamos. Pero la carta evidencia escalante del señor Maduro. Evidencia escalante de que no es un hombre de palabra, que esté capaz, inclusive, de tratar de manipular al Vaticano y en este caso al Papa Francisco. El Papa, su santidad, que a veces algunos sectores lo han criticado, tiene su forma de decir sus cosas y de hacer la cuestión. Y en este caso concreto no menciona a Maduro como presidente y dice algo que es verdad. No olvidemos que en noviembre del año 2016, el cardenal Parolin explicó las razones por las que ese llamado diálogo en ese momento iba a ser fracaso y establecía allí una serie de aspectos que no fueron valorados ni tomados en cuenta por Maduro. Mientras tanto, el internacionalista Carlos Luna considera que es muy significativo que el Papa Francisco no haya pasado por los canales regulares para poder enviar esta carta a Nicolás Maduro. Veamos. El hecho de que se llame, primero se le llame señor, le está dando un tratamiento como una persona normal, común y corriente, o por lo menos en su carácter de una persona que ha dejado de tener la personalidad, la personería de un funcionario público de alto nivel. Por otra parte, diputados a la Asamblea Nacional aplauden que el Parlamento italiano apueste por elecciones libres en Venezuela. La información que manejamos desde Caracas continúa con base en nuestro Centro Internacional de Noticias. Qué comunista. Muy comunista, ¿eh? Y lógicamente que Venezuela que son católicos o que son que son No católicos. sé, Ahora yo ¿qué ha soy ido? católico y Pero soy el propio comunista. Vaticano condenó, el propio Papa Francisco condenó a Maduro. Ya, ¿y quién le eligió a Maduro? El Papa Francisco va a decir. Me imagino, no sé No, quién. eso digo, ¿quién eligió a quién le puso, o bueno, a Chávez, porque esto viene desde antes? Sectores de izquierda, los militares y su mano A ver, tuvo los fraude. propios venezolanos pusieron ahí a Chávez. ¿sí? Ya, pero ¿qué religión tienen, pues? Ay, Diversas, ¿crees que todo el mundo es católico? ¿Y eso qué tiene que La ver? mayoría son católicos. ay, Y no, la no, mayoría estamos votó en bajando, contra de ¿no? Maduro. Creo que está entrando Bueno, en un la nuevo mayoría Y en son Argentina, católicos, también la mayoría es católica y pusieron bueno, a Milei. La Y mayoría por también eso- es cristiana. Y bueno, por eso evangélica. Milei cambió el discurso, porque después se dio cuenta Sí, que y todos sí eran sabes, Carpe, católicos y que no la podía mayoría irse en en contra. Argentina también son católicos, ¿no? Y votaron a Milei.
Sí, Por eso y la, digo, y la porque mayoría cambió el de, discurso, y la mayoría, lógicamente no, tuvo y la que mayoría cambiar de el brasileños, discurso. y la mayoría de brasileños también es católica y pusieron a este también de extrema derecha, que no me acuerdo su No, nombre. es de izquierda. Es de izquierda, bueno, son la misma. ¿Sabes a quién parece? Tenías un Es amigo el Lula ecuatoriano. igual. El Marcos, El Lula igual. igualito, el que Sí. me dijo vende patria. Sí, sí, sí. No, no es Entonces, De hecho, es gracioso porque dice que los católicos somos comunistas. Cuando Es un Ecuador. socialista que se llama Marcos, que sabía subir aquí a los lives, me dijo vende patria por votar a la derecha. sí, entonces, Carpe, y bueno, ¿y qué tiene que ver que la mayoría de Venezuela sea católica? ¿Qué tiene que ver? Es una falacia de falsa correlación. Porque si estarían en contra, hay con mayor en razón contra cobra del más comunismo fuerza. no hubiesen dejado meter esas ideas. Pero Carpe Diem, tú sabes que Carpe la Diem. votación, la última votación para presidente fue un fraude, ¿verdad? ¿O es que tú estás de acuerdo no, con eso? pero Carpe Diem, lógicamente espérame un que ya la momento. Ah, vale, fue entonces, fraude, Carpe Diem, ¿tú ya crees que la desde iglesia tiene antes, control sobre el Estado? lógicamente en la Constitución dice que la religión católica es la reconocida ¿En qué oficialmente por el constitución? Estado. ¿En qué constitución? ¿En qué constitución de qué En la país? Constitución de cada país está eso. ¿Dónde? Dame el numeral de la tuya. Por ejemplo, Entonces los acá países musulmanes también son católicos, como Turquía o Irán. Dame el numeral de tu país y el Pero acá, numeral que por- dice que la iglesia tiene poder sobre el Estado. por ejemplo, acá en Ecuador, No, ¿por está qué? diciendo que hay un artículo que la religión católica es la religión oficial del Estado. ¿Qué artículo? A ver, en México, ¿en qué artículo es, por favor? Bueno, En nombre a de ver, todo el Ecuador averigua. les digo que no todos somos así. ¿Y por qué la presidenta hizo una Bueno, ceremonia entonces chamánica? anda, tienes que leerte la Constitución. Dame el entonces, numeral de la Constitución que diga No, a que ver, la iglesia Carpe Diem. rige por el poder. eso todo. Carpe Diem. Dame el numeral. yo No, que tengo me dé la- el numeral. Es de Ecuador. Ahora dame el Pónganme numeral. en grande, tengo Te aquí está lo de la hablando de Constitución nuestra mexicana. Constitución. Ah, Que no, me dé el espérame, numeral. Leonardo. Ay, cállate, Carpe Diem. cállate, cállate. Carpe Diem, yo te respondo. En la Constitución mexicana se especifica que México es laico. No hay religión oficial en México. Número uno. En Ecuador, también Ecuador se define como un país laico. Argentina también se define como un país laico. No hay religión oficial. Ya se desvinculó desde hace muchísimo el Estado con la iglesia. Ojalá fuera Pónganme el grande de vinculante Romano, la por favor. iglesia, pero para que evitar esta gente. Pónganme en grande de Romano, por favor. Artículo 1 de la Constitución de Ecuador, ¿qué dice? ¿Qué dice? Romano, ponme en grande, por favor. Ay, Dios Es mío, más- Leonardo. Leonardo, Espérate, ¿qué dice? Constitución Estado mexicana. laico, artículo 3. Sí, pero eso es en El Estado México. mexicano, sí, en Es México. mexicano, estamos hablando de la Constitución. estamos hablando de Ecuador. Búscate la de Ecuador. ¿Tú crees que el Vaticano tiene poder sobre los estados? Ay, Ojalá. Ojalá. Traigamos las hogueras otra vez, porque este paso. Ah. Carpe, Es más, también Dale. en la Constitución de Ecuador del 2008 establece en su artículo 1 que es laico. Es justo lo que exacto, Parto. El Exacto, artículo Parto, uno de la así es. Eso te Constitución pasa de por Ecuador ver le dice Estado videos y luego laico. no comprobarlos, Carpe Diem. ¿Ve? Eso te pasa por creer videos de TikTok, Carpe Diem. Ahí está, Le iba a decir claramente, algo, pero iba a sonar muy artículo feo. uno de nuestro querido país del chulo. Y Sí, pero esa es la de Correa, lógicamente, socialista. Que Mire, le- artículo 1. pues, ¡Ay, qué pero, señor! Carpe Diem, estamos- te están leyendo la cosa. Carpe, Somos la de Correa Socialista no es la única constitución que tenemos ahorita. Mira, yo la busco porque también tengo computadora. ¿Qué constitución Mira, quieres que busquemos? Constitución de la República de Ecuador 2008. Es esa, ¿no? Es más, Sí. los ¿Qué dice? ¿Qué dice? No, Mire, pero espérense, el por favor, Ecuador déjenme es un Carlos Estado hablar. constitucional de derecho y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. ¿Dónde aparece más lo laico? En el artículo 3, garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el ordenamiento jurídico. Ahora si tú dices, ay, los profesores adoctrinan en el catolicismo, mira, artículo 28, la educación pública será universal y laica en todos sus niveles. ¿Y ya? Carpe Diem, todo argumento que has intentado dar se te ha desmoronado en la cara. ¿Algo más? La palabra católico, la palabra Es más- católico o católica no aparece jamás en la Constitución. Ahí, dale, Parto. Es más, los únicos países que el poder religioso es el gobierno es en Irán, Vaticano y Arabia Saudita. Palestina también, y en Israel, no te olvides. Y bueno, Vaticano. Bueno, esos son los que me parecieron, ¿no? Pero No, de son hecho, los únicos que me de parecieron. hecho, Leonardo, aunque no lo creas, Israel es laico. ¿En serio? A ver, Sí. sí, Sí, es aquí, Israel me es laico. retracto. Israel es laico. Israel Ah, es ok, laico. me retracto, perdón. No. Todas las democracias actuales son laicas. Rusia no, sí es laico, ¿no? Pero no parece muy Sí, laico. dado que Rusia es Putin- laico y de hecho Putin, lo es, que más- Putin es muy ortodoxo, ¿no? Lo que hay más ahorita en Rusia es católicos ortodoxos. Sí. No, te Preferiría mil veces que en Inglaterra haya paganos que anglicistas. Dale gracias al rey Enrique VIII. ¿Sí fue Enrique VIII? Sí, Enrique, el sí, anglicano. Enrique VIII. Iba a decir Enrique III, pero no fue octavo. Laura, yo quiero debatir de que el Papa es nazi porque no sé. No, es que es bien chistoso. Llega Benedicto XVI y como es alemán, el Papa es nazi. Vino Francisco y como Francisco abogó mucho por los pobres, el Papa es
El Papa es comunista. Ahora, yo- ahora, yo- que no creo que quede, pero si quedara Robert Sara, el Papa es fascista. Sí, o sea, yo digo va a venir que- el próximo Ah, sí, Papa y sí. se van a inventar algo también. No les Yo gusta digo nada. que- El que- Papa es nazi, que Papa Robert- Francisco, el Papa es comunista. digo- Deva Sara es fascista y encima Yo- negro. O sea, Yo digo yo digo que Sara es del infierno porque se quemó en el infierno. no, por no, eso es no, negro. no. Ay, ay, Yo digo que Sara es otaku porque se parece a Pucci y Made in Heaven. Ya empezaron con sus A ver, yo quiero sacar un tema. A ver, No, ¿por pero qué? Carpe No, me iba a dar espérate, el numeral, ¿no? Ajá. Romano, mira, a ver, ¿por qué en Filipenses del 3, del verso de, sí, 3 a, creo que es 3:17 o 3:2 al 13, si dice tal cosa? A ver, ¿por qué Jesús es un yoyo? ¿Qué? Ya, Leo, no te van a entender aquí, ya cállate. Capi, una pregunta. No me callo, mamá huevo, no me callo, mamá. Capi, Somos de Pero nuevo Carpe, sacrificio, Leonardo. Carpe se quedó debiéndome un numeral. Te lo Sí, cobraré a cuotas. Capi. Bueno, pero eso, ¿Dices Capi o Carpe? eso desde ¿Qué Eloy pasa cuando, Alfaro, por ejemplo, no se puede hacer? le hicieron Estado laico, pero antes era Si católico. no sabes cómo demostrar lo que has dicho. Y entonces, ¿por qué decías ¿Sabes que él desde ahora cuándo era es Estado católico? laico? Lógicamente va quedando igual eso. Carpe, ¿Qué? ¿sabes desde Ya, cuándo los culturalmente países son ya- laicos? Sí, Ya sé, y amén, todo, que claro. culturalmente seamos católicos. Amén. Claro. Gracias al catolicismo no estamos diciendo Allahu Akbar. Gracias al catolicismo tienes universidades que no usas. Gracias al catolicismo no sacrificamos personas para el sol. Y gracias a Real. Eloy Alfaro es laico, digamos. Gracias al catolicismo tienes Y Eloy hospitales, Alfaro era Carpe. liberal. Gracias al catolicismo tienes posibilidad de un juicio. Y un juicio... Gracias o al sea, catolicismo tienes derecho romano, Carpe. exacto. Pero tú- Todo, es más, para tú que perteneces, comprendas, Carpe, para que comprendas, el catolicismo moldeó toda la cultura occidental, cultura que ahora tanto quieres defender en contra del comunismo. De hecho, el bastión católico fue uno de los principales enemigos del comunismo durante la época de la Guerra Fría. Por eso la persecución de católicos que hizo Stalin en la URSS. Capi, una pregunta, ¿qué pasa cuando... por ejemplo, Lógicamente, eso yo tengo claro que el aporte, digamos, del catolicismo moldeó toda la cultura y para mí ha sido la mejor cultura. Lastimalmente no se te moldeó la masa Pero encefálica. últimamente he visto que ha tenido esa inclinación, o no sé si estos comunistas se infiltraron también ahí. Que no es comunista, No que es- ayudar a los pobres no es ser Ayudar a los comunista. pobres no es comunista. Que Es que mi no ley se deja a trata- su pueblo morir no significa que... La justicia social es abogar a los pobres. El comunismo es crear pobres. Yo tengo una pregunta, Carpe. Esto de que el Es Papa más, es el comunista, mismo Papa habló ¿esto de te eso lo diciendo dijo, te lo dijo tu economista? No, yo me di cuenta por la entrevista que vi. Pero ni siquiera sabes qué es comunismo. Yo vi por la entrevista cuando automáticamente le preguntó, vi la respuesta que le dijo y él dijo, no, es que eso se combate con justicia social. Y la justicia Sí, social... Carpe, el entendido, problema es que... pero escúchame, este, escúchame. La justicia social es Sí, católica. el problema, El mismo Carpe, Papa lo Cuando dijo. entran... Carpe, el problema es que la ignorancia se combate con estudio y justicia te recomiendo social- ir a estudiar. escucha, una cosa es que vos le des al pobre de tu plato, de lo tuyo, y otra cosa es que vos robes y quites y... Porque es y- justicia social. A ver, Carpe, Bueno. ¿qué es justicia social? A lo mejor él entiende otra cosa, no sé. A lo mejor para él no. A ver, ¿qué es justicia social, Carpe Diem? Bueno, porque justicia social, estos de ¿Qué izquierda es? entienden, por eso yo te digo cómo van a No, no entender. estamos hablando de Bueno, izquierda, ni derecha, ni de arriba, ni de abajo, ni rosadito, ni celestito. ¿Qué es justicia social? Bueno, por Rameros ejemplo- nos dice. No, para por mí ejemplo, puede- ¿qué es? bueno, pero para mí puede ser darle al pobre. No es que para ¿Y eso ti. por qué es malo? Bueno. Y bueno, cada uno puede tener su concepto. El tema es... No, Ah, creo. perfecto, si No, cada pero uno espera, tiene su pero concepto, espera, ¿por Carpe. qué criticas cuando el Papa dijo justicia social? A lo mejor el Papa se refería a algo que tú ni siquiera... Que tú, a lo Pensé mejor que piensas- decía Berito Panoche. Y bueno, pero déjame explicar todavía. Si no me dejan explicar bien, ¿cómo van a entender? Mira, Ya lo cuando, explicaste. cuando los de izquierda te engañan, ellos agarran un discurso en nombre de los pobres. Carpe Ya. Diem, nadie de aquí es Y comunista. lógicamente eso también usan ese término de justicia social para engañarle a la gente. Entonces, el Ya, ok, nacionalismo- pero ya Y puede todo ser. eso puede te ser. dijo el Ahora, árbol, mi amor. ¿cómo estás Nacionalismo seguro de que el también. Papa ha utilizado ese término de justicia social y que él, 3 horitos después tú le dices, es que es comunista? Porque cuando él dice, no, se combate con justicia social y eso es No, una... eso Por no eso, es ¿cómo una sabías que se relación, eso no es refería una exactamente a la justicia social que aboga Bueno, al comunismo? porque él le dijo, está apareciendo, hay todavía, que digamos... Carpe, ¿Qué Carpe, responda, yo por tengo una favor? pregunta. Carpe, eso te pasa Espérate. por ir a las Responda, escuelas del esta es una milenio. pregunta. Por eso te digo, en esa entrevista, ya voy a buscar y por ahí te la envía, esta entrevista la miré hace rato, es de un periodista argentino que fue, y todavía ahí no entraba Milei, todavía no era conocido, pero ya estaba más o menos. Y como ese periodista es de izquierda, peronista, le dijo que está apareciendo otros lados, que por acá. Se refería a Milei, no de frente no le dijo, pero se refería. Entonces el Papa al toque le comparó, inclusive el Papa le comparó a Milei con Hitler. Vas a... Claro. ¿Y la mentira? Claro, por eso le dijo a Alfonsito, le dijo, no, el síndrome de o Alfonso. sea, ahora insultar a Milei es ser comunista.
Y de ahí ¿y con qué se combate? Le dijo, bueno, con justicia social. Le repitió la misma frase de todos ellos. No, ay, Dios mío, es que, señor, por favor, Estamos perdiendo el tiempo. ¿verdad? Mira, Por favor, Carpe, haz que sus neuronas hagan sinapsis. El Carpe, hecho de mira, que te voy a una decir persona algo. utilice Dejen a la Craig palabra hablar, justicia por social favor. no significa que se refiere al comunismo. Ya te lo hemos dicho muchas veces. Y Carpe, creo que estás cayendo Carpe. en negacionismo. Ya no tiene sentido conversar con esta persona. No sé por Carpe, qué. No, mira, pero no lo va a- te voy déjame a que Craig decir algo. Yo Es que está en cayendo estas en negacionismo. elecciones voté por Novoa para que no regrese Correa. Voté por Novoa y aún así pienso que Novoa es imbécil, pero aún así voté por él porque es el mal menor. Entonces insultar a alguien de derecha no es ser comunista. Ahora, Es más, Carpe, el Carpe, mismo Papa dijo que... Dejen a Cállate, loco. Craig hablar, Chinga. por favor. cállate, loco. Finga. Ya. Usted- Carpe, el nacionalismo. Caramba, loco. El nacionalismo también usa como concepto la defensa de la justicia social. Entonces, personas que son nacionalistas también son comunistas. Claro, no, normalmente no, pero No. digamos, ¿El nacionalismo es comunismo, sí o no? claro que no, digamos. Ah, bueno, entonces no se puede decir porque Pero- alguien apoya la justicia social es comunista. Perfecto. Nos Pero acabas de dar igual- la razón. Carpe, Y por si una acaso, aquí pregunta. nadie es ¿Para comunista. ti hay el conceptos- nacionalsocialismo es Hay comunista? conceptos que se relacionan, es por Pero ejemplo, Carpe, ¿para ti el nacionalsocialismo es comunista? y lógicamente que es distintos brazos, mira, son distintos brazos, todos esos que son ¿Cómo? socialistas. Carpe, ¿tú sabes qué es el todos son igual. nacionalsocialismo? Son, digamos, la misma Carpe, ¿tú vertiente. sabes qué es el nacionalsocialismo? No, Ok, no Carpe es el partido O sea, nazi. Carpe, te lo digo. El social, el nacionalismo, sí, el social nacionalismo es el partido nazi, Carpe. Claro, de Hitler. El Ajá. nacionalsocialismo son los nazis, Carpe, y son anticomunistas. Se da cuenta. Y son anticomunistas. Entonces, Carpe, no, defender la justicia social no es ser comunista. El problema es de que el discurso de defender la justicia social la utilizan todos los partidos políticos, hasta Milei la utilizó, ¿sí? Entonces, no, el decir justicia social, que es el querer abogar por los que no tienen, el querer abogar porque todos tengamos los mismos derechos, el querer abogar porque los pobres no sean tan pobres, no es comunista. De hecho, hay otra entrevista del Papa en la que el propio Papa Francisco criticó muy duramente al comunismo, diciendo, el problema que se tiene ahorita con el comunismo es que ellos han monopolizado a los pobres. Pero igual, como dijo Inquisitiva, es una pérdida de tiempo Sí, discutir la verdad. con una persona que no sabe ni siquiera qué es lo que está atacando, porque él desconoce qué es la justicia social, o sea, no sabe qué es.